Que la gracia y el gozo de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes una vez más, mis queridos hermanos. Les saluda el pastor Giovanni, una vez más agradecido con Dios por el privilegio que me da de poder estar delante de ustedes para poder bendecirles con una palabra que creo será de mucha bendición para nuestras vidas como hijos de Dios, pero también creo sinceramente que esto va a traer mucha bendición a aquellos que nos escuchan tal vez por primera vez o aquellos inclusive que todavía no conocen a Dios. Al escuchar la palabra de Dios, oramos que puedan venir al conocimiento de su perfecta voluntad. Oro que Dios pueda darles entendimiento espiritual para que la palabra sea revelada también a ellos de la misma manera que a nosotros un día nos fue revelada. Así es de que, amada iglesia, reciba un saludo. Les extrañamos mucho y deseamos que ya pronto salgamos de esta situación que estamos todos viviendo y que podamos estar reunidos como lo solíamos hacer en un mismo lugar, adorando, exaltando el nombre del Señor. Realmente creo que a todos nos hace falta esa compañía, esa coinonía, pero muy pronto, primero Dios, esto se solucionará y podremos estar juntos nuevamente. Pero mientras tanto, hermanos, no dejen de nutrirse, no dejen de alimentarse. Busquemos con mayor intensidad el rostro del Señor, sabiendo que los tiempos que estamos viviendo ciertamente son difíciles. La palabra de Dios nos dice una y otra vez acerca de las señales que sucederían o que nosotros tendríamos que ver como una de las señales antes de la venida de Cristo. Y todo lo que está sucediendo, mis hermanos, simplemente es una señal más, es una añadidura a tantas señales que se han venido dando, que a nosotros como hijos de Dios nos dice que Cristo viene pronto. Es una proclamación de la venida de Jesús a levantar a su iglesia. Así que yo les animo a que sigan adelante, sigan luchando, sigan nutriéndose, sigan orando unos por otros. Amén. Mantengan sana distancia, pero hay ciertas formas de comunicarnos y sobre todo, hermanos, perseveremos en la oración. Mi hermano José ya lo dijo el viernes. Amén. Así es de que oremos, hermanos, y estemos en un mismo espíritu, siempre pidiendo y rogando a Dios por el cuidado de cada uno de sus hermanos en la fe. Amén. Así es de que comencemos entonces, mis hermanos, en este día precioso que el Señor nos regala. Y quiero hoy tratar, hermanos, un tema muy importante sobre por qué nosotros debemos aprender a estudiar las Escrituras. Yo creo que es un tema que a todos nosotros como hijos de Dios nos compete. ¿Por qué hay tanta necesidad o por qué es tanta la urgencia de buscar a Dios a través de las Escrituras? Hermanos, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de la vida y acerca de Él está revelado en su Sagrada Escritura. Para esto el Señor la dejó como ejemplo, y en ella hay mucha sabiduría, y a nosotros nos conviene acercarnos a ella con limpia conciencia. Por esa razón es tanto la insistencia de nosotros como pastores, como ministros, poder llevarlos a ustedes a la madurez y el crecimiento espiritual a través de la sagrada y bendita palabra que una vez nos fue entregada por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero invitarles a que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, por favor. Hebreos, capítulo 2, versículo 1, que dice lo siguiente. Por tanto, dice el autor de Hebreos, es necesario. Escuche bien a lo que el autor está diciendo aquí en esta porción de la Escritura. Es necesario que con más diligencia, escuche bien, con más o mayor diligencia o frecuencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Esta misma porción de la Escritura en Biblia en lenguaje sencillo dice, por eso debemos poner más interés, oiga bien,
más interés en el mensaje de salvación que hemos oído. ¿Para qué? Para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Por esta razón, hermano, es que nosotros debemos poner mayor interés en este mensaje de la salvación. ¿Para qué? Para que no deslicemos, para que no nos desviemos, para que no perdamos, hermano, el eje, el norte, la dirección hacia donde vamos. Recuerden, amada iglesia, que nosotros en esta tierra estamos solamente de paso por un corto tiempo. Nosotros tenemos una labor importante que hacer en esta tierra. Mientras Dios nos dé la vida, hermano, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, y es anunciar el evangelio, establecer el reino de Dios en el corazón del hombre a través de la predicación del evangelio. Recuerde que a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Amén. Por eso es que es importante que prestemos mayor interés, hermano, al estudio de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, y es verdad que hay mucha información allá afuera sobre esta pandemia que estamos atravesando, y mucha de esta información es cierta, otra no es cierta. Pero la verdad es, hermano, que hay un problema allá afuera, y nosotros como iglesia debemos de aprovechar el tiempo que hoy el Señor nos brinda de estar en casa, con familia, y tener ese tiempo especial para poder buscar a Dios. Antes nos quejábamos que no teníamos tiempo, tenemos tantas obligaciones, tantas cosas que hacer, estábamos muy ocupados, pero ahora creo yo sinceramente que tenemos tiempo de sobra. Así que no desaprovechemos el tiempo que Dios nos está regalando, hermanos. Y busquemos el rostro del Señor junto con la familia en un devocional personal, pero busquemos el rostro de Dios, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, y esto de la pandemia, hermanos, es solamente una cosa, pero realmente el problema más serio que hoy creo yo estamos viviendo como iglesia es la apostasía. La apostasía de los últimos tiempos, hermano, ha llegado a su clímax. Yo veo, hermano, tantas personas, tantos falsos ministros que se levantan y dicen tantas cosas para manipular a la iglesia, para sacarles el dinero, para aprovecharse de ellos. Y se está dejando de predicar el evangelio de salvación. Y hay tanta manipulación hoy en día. Han abandonado la verdad para abrazar una mentira. De esto se trata la apostasía. Así que la exhortación de Pablo a la iglesia, ¿cuál es? Que con diligencia, con mayor frecuencia o atención, que atendamos las cosas que hemos oído. Hermano, estamos hablando de las palabras proféticas más seguras, es decir, la Biblia. Escuchar, mis hermanos, no es una tarea fácil, no es. ¿Y por qué razón? Porque tiene que ver con nuestras facultades físicas y mentales, es decir, todo nuestro ser debe estar involucrado. Oiga bien, todo nuestro ser debe estar involucrado a la hora de acercarnos a Dios a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Todo nuestro ser debe estar involucrado. Por eso, hermanos, es que con diligencia, con mayor frecuencia, debemos atender estas cosas que hemos escuchado. Segunda de Timoteo 3:5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga bien, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No les suena algo esto? Que tendrán apariencia de piedad. Oiga, apariencia. Por fuera se ven muy piadosos, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice, evita. ¿Qué incluye tener apariencia de piedad? Bueno, la apariencia de piedad incluye, hermano, por ejemplo, ir a la iglesia, conocer la sana doctrina, seguir las tradiciones cristianas de la iglesia, aún inclusive llamarte apóstol o ungido. Hermano, todo esto puede ser una fachada de apariencia. Estas prácticas pueden hacer creíble a una persona,
Pero si no hay actitudes internas de su fe, como bien dice Gálatas 5:22, la apariencia externa no tendrá valor alguno. Sí, porque tú puedes ponerte muchos títulos, puedes llamarte como tú quieras, puedes hablar bonito si tú quieres. Pero si no hay una evidencia, si no hay fruto interno, hermano, entonces no hay valor alguno. Pablo nos advierte para que no seamos engañados por personas que solo tienen la apariencia de cristianos. Al principio puede ser inclusive difícil distinguirlos de los que son realmente verdaderos cristianos, pero sus conductas finalmente los van a denunciar. Sus conductas finalmente los denunciarán, hermanos. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, oiga bien, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, oiga bien, y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿cuántos están en espera de estas cosas? Procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, no instruidos o ignorantes, e inconsistentes o inconstantes, tuercen. Como también las otras escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. Esta palabra es importante porque quiere decir vigilar, montar guardia, custodiar. No sea que arrastrándoos por el error de los inicuos, de los que andan sin la ley moral de Dios, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced, iglesia. Crecer, iglesia. ¿Y cómo vamos a crecer si no nos alimentamos, si no nos nutrimos de la palabra de Dios? Cuando tú, hermano, no te nutres, cuando tú no conoces la palabra de Dios, corres el riesgo de ser engañado, de ser manipulado por aquellos que tuercen la verdad para su propia conveniencia. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y nuevamente Pablo nos advierte sobre los malos obreros en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos, y ahí viene una palabra fuerte, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales ya les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Mire el dolor del apóstol Pablo, hermanos. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermano, estamos llenos hoy en día de este tipo de personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Profesan, pero con sus hechos lo niegan. Y Pablo dice, a estos debemos evitar. Hermano, en el corazón de Pablo había mucho dolor, porque es triste ver cómo estas personas, sin ningún temor alguno,
están arrastrando a muchísimos al error, al engaño, a la mentira. Y muchos, creyendo que van al cielo, terminarán en el infierno. Por eso nos conviene a nosotros acercarnos a las Sagradas Escrituras, pedirle a Dios revelación de su Santo Espíritu, que nos ayude a entender, a comprender los misterios que en ella hay, para que no seamos engañados. La palabra perros, durante el primer siglo, se dice que los perros deambulaban por las calles y no eran considerados mascotas como hoy en día. Por lo tanto, sobrevivían de los desechos que encontraban en la calle. Y para la gente de ese entonces, los perros eran animales sucios. Y a los judíos les encantaba usar ese término despectivo, perros, para referirse a los gentiles o a todo aquel que era judío, que no era judío, o pagano. Por eso el término. Sin embargo, Pablo empleó este mismo término para referirse de una forma específica, se puede decir, a los judaizantes, quienes estaban enseñando al pueblo de que Dios no era suficiente. Es decir, que Cristo, a través de su Hijo Jesucristo, no era suficiente, que la circuncisión era necesaria para la salvación. En otras palabras, lo que Cristo logró en la cruz no es suficiente. Hay que hacer más. La obra fue incompleta. Y todos sabemos, hermanos, que Cristo es suficiente. Que no se trata de obras humanas. No hay mérito alguno en nosotros. Todo lo logró Cristo por nosotros. Pero nosotros tenemos ciertas responsabilidades ahora como cristianos. En otras palabras, este grupo de judaizantes, ¿qué estaban haciendo? Enseñando al pueblo que el sacrificio de la cruz simplemente era insuficiente. Y por lo tanto había que añadirle a la obra redentora de Cristo obras humanas. Los judaizantes enseñaban una doctrina de salvación por obras, como hoy en día, mis hermanos. Esto hizo que se levantara alerta roja en el pueblo de Dios, de tal manera que los apóstoles y los ancianos de Israel se opusieron con firmeza contra todo intento de imponer el legalismo y rituales como requisitos previos y necesarios para la salvación. Hoy en día, hermano, también de la misma manera tenemos tantos cristianos religiosos tratando de ganarse el cielo por medio de las obras, mientras que en sus vidas espirituales, mientras que en su ser interior no hay frutos. Por fuera muy bonitos, relucientes, pero por dentro están secos, hay muerte. Hermanos, los tiempos no han cambiado, en el sentido de que la iglesia hoy está sufriendo los mismos o peores ataques que sufrieron los primeros cristianos en el tiempo de los apóstoles. Por esta razón, Pablo alerta a la iglesia a que tengan cuidado de estos falsos maestros o perros, como les llama, diciendo que son enemigos de la cruz de Cristo, en el versículo 18. Y luego más adelante Pablo vuelve a escribir en su carta a los Colosenses, alertándolos sobre el engaño y manipulación de estos hombres aduladores y perversos que engañan empleando con astucia las artimañas del error. Imagínense que apenas hace unas semanas atrás, de repente me encontré con un video ahí en YouTube, donde no sé si es evangelista, pastor, no sé qué será, pero estaba predicando y estaba vendiendo unas hand sanitizer, botellitas para desinfectar las manos, y decía que estaban ungidas, que si te ponías eso no te ibas a enfermar. Y los estaba vendiendo a un precio muy elevado. Y lo peor no es eso. Lo peor era que muchos cristianos ciegamente estaban cayendo en el anzuelo, en la trampa, en el engaño, en la mentira de este hombre. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Por eso, mi hermano, una y otra vez,
hay que prestar mayor atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay que nutrirnos de la palabra de Dios. Satanás no perderá la oportunidad para infiltrar a sus falsos maestros en estos tiempos para llevarte al engaño, al error, a la mentira. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Estamos completos en Cristo, mi hermano. Pero tengamos mucho cuidado de no caer en el engaño de estas falsas filosofías, de estas huecas sutilezas, de estas tradiciones de hombres que son conforme al rudimento de este mundo y no según Cristo y su bendita palabra. Así que nuevamente Pablo, hermano, se contrapone contra toda filosofía humana que pretende desviar al pueblo de las verdades absolutas de la doctrina de Cristo. Pero a la misma vez nos advierte sobre el engaño y sobre el error. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de estas filosofías y huecas sutilezas y tradiciones de hombre. Dice Pablo, hermano, que todo esto es producto del mundo y no de Cristo, de una mente perversa y maquiavélica. Oiga bien, mi hermano. Hay muchos temas que hoy en día suenan por medio de la internet, por medio de la radio, que suenan atractivos, como pactar con Dios, como la prosperidad, la confesión positiva, etc. Pero ya Pablo nos advirtió, hermanos, sobre esto. Filipenses 3:18, porque ahí andan muchos, de los cuales ya les dije muchas veces y ahora los digo llorando, que estos son enemigos de la cruz de Cristo. Aparte de los judaizantes, habían otros falsos maestros que tergiversaban la libertad cristiana al tomarla como licencia para justificar el pecado. Y dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No hay problema. Haz lo que quieras. Vive como quieras. Siempre y cuando cumplas con las tradiciones de la iglesia. Siempre y cuando no dejes de venir los domingos y dar tu ofrenda, tu diezmo y hacer aquí y hacer allá. No importa. Puedes hacer todo lo demás. Siempre y cuando no faltes a estas cosas. ¿No le suena algo parecido eso? ¿No lo ha escuchado en algún lugar? Una vez más, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de estas filosofías y huecas sutilezas. Dice en palabra de Dios para todos, dice: ojo, que nadie los aleje del camino correcto. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres y no vienen de Cristo. Y luego añade en el versículo 9 Pablo y dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, la divinidad, la esencia o naturaleza divina. Y concluye: y vosotros estáis completos en él, en Cristo. En otras palabras, dice Pablo, todo lo que necesitamos, mi querido hermano, es a Cristo. Todo lo que necesitamos es a Cristo. Y la bendita palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. En Él, hermano, en Cristo estamos completos. No necesitamos de filosofías ni huecas sutilezas de hombres necios que engañan, que usan las artimañas del error para manipular y engañar a aquellos que no estudian,
aquellos que no tienen una relación fuerte con Dios. ¿Por qué debemos entonces estudiar las Sagradas Escrituras? ¿Por qué tanto énfasis en esto? Bueno, Juan capítulo 5, versículo 39 y 2 de Timoteo 3, 16 son textos importantes que pueden responder esta pregunta. Número 1. ¿Por qué debemos estudiar las Escrituras? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Lucas 24, del 13 al 27. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Número 2, porque ellas son el único libro que ha sido inspirado por Dios. 2 Timoteo 3:16. Porque son útiles, mis queridos hermanos, para todo lo que concierne la vida cristiana y la vida en general. Son útiles. Son el manual de vida. Y número 4, ellas son nuestra única regla de fe y de conducta. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son el único libro inspirado por Dios. Ellas son útiles para todo lo que concierne a la vida cristiana y la vida en general. Y ellas son nuestra única regla de fe y de conducta. La Biblia, hermanos, no es una colección de historias, fábulas, mitos o simplemente ideas humanas acerca de Dios. No, no, no. Dios, por medio de su Espíritu Santo, reveló su persona, su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para su pueblo. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Este proceso es conocido como inspiración. Los escritores escribieron desde un contexto personal, histórico y cultural, aunque usaron sus propias mentes, talentos, idioma y estilo, escribieron lo que Dios quería que escribieran. Es decir, que Dios supervisó cada cosa que se escribió. Las escrituras, hermano, son absolutamente confiables. ¿Por qué? Porque Dios controló sus escritos, sus palabras. Todo, hermano, es completamente autoritativo para nuestra fe y vida. La Biblia es inspirada por Dios. Ellas son útiles, dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la Biblia es inspirada y por lo tanto es confiable. Así que es nuestra obligación, hermanos, leerla y aplicarla a nuestras vidas. La Biblia, hermano, es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. ¿Cómo darnos cuenta que algo es falso? Bueno, sencillo, cuando lo traemos y lo filtramos por la palabra de Dios. Ahí entonces nosotros nos damos cuenta si esto viene de parte de Dios o se contrapone a la verdad que nos fue revelada. Pero si no conoces la verdad, pero si no tienes conocimiento de las Escrituras, entonces ¿cómo vas a comprobar que lo que se dice es verdad o no? Hermanos, la Biblia es nuestra protectora de las falsas enseñanzas y es nuestra fuente de dirección para saber cómo debemos vivir. Es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Dios quiere mostrarle lo que es verdadero y equiparnos para vivir para Él. Pregunto, ¿cuánto tiempo empleas tú en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas al cultivo de tu mente a través de las Sagradas Escrituras? Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, dijo el Señor. Nos conviene, mis hermanos, nos conviene. Es por nuestro propio bien y protección atender a las cosas que fueron escritas, reveladas. Y nosotros ahora las podemos entender porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a comprender los misterios que en ella hay. Para el hombre natural, para el hombre que no conoce a Dios, para el hombre que no ama a Dios, está velado este misterio. Para ellos es locura.
Para ellos es una pérdida de tiempo. Pero para los que amamos a Dios es poder de Dios. Concluyo, hermanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Según Efesios 4, 11 al 15. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, Efesios 4 del 11 al 13 nos dice cuál es el trabajo del ministro, del pastor o del maestro. Y en Efesios 4, 14 al 15 nos dice cuál es la responsabilidad de las ovejas, del pueblo de Dios. La responsabilidad del ministro, hermano, es nutrir, es enseñar al pueblo de Dios. A través de la palabra, nosotros estamos nutriéndole a ustedes, alimentándoles, dándoles el alimento espiritual que puede producir cambios en sus vidas, que puede acercarlos más a Dios, que puede ayudarlos a crecer y a llegar a un mayor conocimiento de Dios. Pero ustedes como iglesia, como pueblo de Dios, también tienen una responsabilidad, y es de aprender, es de crecer y es de madurar. Su responsabilidad es aprender para que entonces puedan crecer y en ese crecimiento ustedes lleguen a la madurez. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí se nos dice cuál es nuestra responsabilidad como ministros. Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños fluctuantes, que son llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero hay un peligro. Oseas 4:6 dice que si nosotros no hacemos esto, y si ustedes no cumplen con su responsabilidad de aprender, oiga bien, para crecer y madurar, corremos un peligro. Si nosotros no enseñamos correctamente y si ustedes no aprenden, no crecen, no maduran, corremos un peligro. ¿Cuál? El ser destruidos. Oseas 4:6 dice la escritura que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo llegamos a ser engañados? Por falta de conocimiento de la verdad. Y hoy en día, hermano, te venden la mentira como si fuera una verdad. Como si fuera palabra de Dios o un mandamiento de Dios, cuando solamente son mandamientos de hombre. Hermano, busquemos el rostro de Jehová a través de su sagrada escritura. Nutrámonos en estos tiempos que estamos viviendo. Aprovechemos bien el tiempo. Dios nos ha dado esta oportunidad de poder tener tiempo para estudiar la palabra, para tener un encuentro aún mayor y más, cada vez más personal con Dios. Nutrámonos, crezcamos y maduremos, porque tenemos mucho trabajo por delante. Nos espera todavía camino que recorrer. Iglesia de Jesucristo, aprovechemos el tiempo porque los tiempos son difíciles. El tiempo es difícil y la venida de Cristo por la iglesia es cada vez más corta. Así que animémonos unos a otros con estas palabras, exhortémonos en el amor de Dios, a escudriñar con mayor intensidad y cada vez más pasión las Sagradas Escrituras. Por todo esto, hermano, es que nosotros debemos aprender a estudiar las Sagradas Escrituras con mayor frecuencia, con diligencia. Es necesario que atendamos las cosas que hemos oído. Yo les invito, mis queridos hermanos, a que sigamos luchando,
a que sigamos militando en la carrera de la fe. Y que cuando venga nuestro Señor por nosotros nos encuentre haciendo así, luchando, perseverando, caminando, creciendo, madurando, haciendo la obra del ministerio, cumpliendo la voluntad del Padre para nosotros aquí en la tierra. Así que, mis queridos hermanos, que la paz de Dios, que la gracia y el favor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Y allí en sus casitas les deseo una bendecida, súper bendecida y abundante paz de parte de Dios para todos nosotros. No te desesperes por los tiempos que estamos atravesando. Aprovecha el tiempo, que aún de las cosas que parecen ser negativas, aún de ahí Dios saca algo bueno. Y mire, es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Que la gracia de Dios les bendiga y esté con todos ustedes. Y esperamos vernos pronto, hermano. Pero hasta entonces, sigamos creciendo, aún por medio de esta fuente. Amén. Comparta y que Dios le bendiga. Amén.